Padre, gracias por este tiempo que tenemos juntos para poder estudiar tu palabra. Es un buen tiempo, Señor, porque no solamente leemos tu palabra, sino que tu palabra nunca vuelve vacía en nuestras vidas. Y sabemos que hay una razón por la cual tú nos las entregas y que quieres obrar algo en nuestras vidas. Te pedimos que tú lo hagas, porque tú eres bueno y tú eres misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 36, la semana pasada vimos la primera mitad de este capítulo, pero lo que vimos así a grandes rasgos es que en la primera parte Dios le da una serie de mensajes a Jeremías y le dice escríbelos con la intención de dárselos al pueblo. Pero después resulta que Jeremías no podía darle el mensaje al pueblo porque le habían prohibido, no podía entrar porque le iban a matar. Esa es la razón. De por sí ya lo habían metido a la cárcel en una ocasión. Entonces Jeremías audazmente invita a su escriba, a Baruc, que vaya al templo y dentro del templo lea los mensajes de Dios. Y probablemente comprendían desde el principio de nuestro libro de Jeremías hasta este capítulo, ¿no? Donde está el 36. Pero también una cosa muy importante, que Baruc obedece a la indicación de Jeremías y le dice las palabras a los principales en este lugar. Y total, que al final el mensaje no solamente es escuchado por los principales, sino hasta el rey mismo recibió el mensaje del Señor. Y es ahí donde nos quedamos en el verso número 20. Entonces, si te acuerdas, también una de las cosas que vimos es que unas personas que escucharon el mensaje, ¿no? A decir ahí algunos principales, como por ejemplo el Natán y demás, que eran personas piadosas, sí advirtieron a Jeremías para que se escondiera, ¿okay? Lo guardaron. Entonces, viendo esto, vamos a empezar el verso 21. Dice así: y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9. Bueno, aquí nada más rápidamente, la casa de invierno no es que fuera otra casa, algunos historiadores más bien dicen que era un cuarto dentro del palacio, ¿ok? Pero bueno, dice aquí que fue en el mes 9. Ahora es un dato interesante porque, ¿te acuerdas cuándo fue que Dios le dio el mensaje a Jeremías? Fue aproximadamente, por lo menos 9 meses antes, al final del año pasado, en el año número 605 antes de Cristo, y este mes 9 del siguiente año se data en el año 604, en el mes 9. Entonces probablemente ya habían pasado por lo menos 9 meses o un poco más de tiempo. Ok, pero dice en el verso 22, y había un brasero ardiendo delante de él. Bueno, si es la casa de invierno significa que es época pues, de invierno, ¿no? Y hace frío en invierno. Entonces dice que había un brasero, ¿no? Y generalmente eran pues como una especie como de tinajas, ¿no? Donde se echaba la leña y se ponía a arder. Generalmente se hacía eso. Muy similar a cuando Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote y se estaba calentando las manos mientras a Jesús juzgaban dentro de la casa de Caifás. ¿Te acuerdas de esta escena en el Evangelio? Bueno, era de este mismo tipo de braseros. Y dice en el verso 23, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Una escena bastante dura, ¿no? Bastante cruda, porque es una rebelión contra Dios de manera muy declarada, ¿no? Entonces, lo que vemos es como cuando el rey recibe el rollo y lo empieza a escuchar, su primera reacción fue agarrar su cortaplumas y empezó a cortar cada una de las hojas.
Eso es lo que estaba haciendo el rey. Entonces, puedes imaginar, es como si alguien el día de hoy le está leyendo la Biblia, te la quita y empieza a romper en pedazos. O sea, es una escena bastante ruda, ¿no? Porque no está despreciando meramente a Baruch, sino más bien a Dios. Y le está empezando a romper todas las hojas. Pero después de eso, dice que echaron todas las hojas y todo el rollo, porque te decía que no eran Biblias como las del día de hoy, sino eran escritos en papiros, enrollados en un rollo. Echaron todo el rollo al fuego para que se quemara por completo. La intención de este hombre es no solamente rechazar personalmente la palabra de Dios. La intención de este hombre es destruir la palabra de Dios. Y por eso es que no solamente él, sino lo quemó para que nadie más leyera este libro. Porque como sabes, todo lo que decía este rollo eran advertencias al pueblo y al rey de que se tenían que arrepentir, que estaban haciendo las cosas mal, que no podían seguir viviendo igual. Entonces, pues como creo que cuando a cualquiera de nosotros nos dicen algo que no está bien y no nos gusta, ¿y qué hacemos? ¿No? Muchas veces hacemos algo muy parecido. Rechazamos lo que nos dicen, eso en primera instancia, ¿no? Si bien les va. Pero cuando estamos todavía más duros de corazón, podemos llegar a actuar como estos hombres, como este hombre. No solamente rechazando el mensaje, sino intentando destruir el mensaje de Dios. Y chécate en el verso número 26. En el verso 26 dice: también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Entonces no solamente intentó destruir el mensaje, sino también intentó matar a Jeremías y a Baruch. El profeta Jeremías y a su escriba, que era Baruch. Entonces, qué fuerte escena la que estamos viendo en esta primer parte. Y creo que podemos aplicarlo a nuestras vidas de varias maneras, ¿no? Cuando ponemos la atención sobre este rey, que es el rey Joacim, que es el que rechazó el mensaje, nos podemos a meditar acerca de estas cosas. Que cuando escuchamos un mensaje de parte de Dios a nuestras vidas, nuestra reacción no debería ser como este hombre, ¿verdad? ¿Cómo debería ser nuestra reacción? Bueno, en el verso número 24 dice: no tuvieron temor ni rasgaron sus corazones. Aquí en este texto al menos nos dice dos cosas que deberían pasar cuando yo estoy haciendo algo mal y Dios habla a través de la Biblia. Cuando yo estoy haciendo algo mal y se acerca alguien conmigo y me dice: ¿sabes qué? Esto está mal. Primero, debería tener temor de Dios de lo que estoy haciendo. ¿Qué significa eso de temor de Dios? No es un temor de condenación, ¿no? De me va a mandar al infierno, ¿no? Pero sí debería ser un temor reverente, porque a fin de cuentas Dios nos va a juzgar de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, de todas nuestras acciones, de todas nuestras obras, ¿no? Entonces, sabiendo que pues vamos a presentar cuentas un día, pues eso, ¿no? Debería crear en nosotros un sentido de reverencia, de respeto. Es como pues cuando haces algo mal, no sé, copias en el examen y te cacha el maestro, ¿no? Ya por lo menos debería decir: híjole, ya la regué, ¿no? O sea, algo. Pero estos hombres no tuvieron tantito temor de Dios. Ahora, el temor de Dios en la Biblia no es algo malo. El temor de Dios puede traducirse, pues sí, como temor, pero no como un verdugo que mata a las personas, sino como un padre amoroso que disciplina a los que ama. Esa es la gran diferencia del temor de Dios con el temor que luego muchas veces creemos que es el que enseña la Biblia, de una manera incorrecta, ¿no? Como un temor de condenación, ¿no? Entonces, Dios no quiere destruir a Joacim, Dios no quiere destruir a su pueblo. Le está dando la palabra para que se arrepientan, porque quiere estar de nuevo con ellos. De la misma manera, si Dios quiere que tengamos reverencia y temor hacia Él, es porque nos está librando de lo malo. El temor de Dios siempre nos aparta del mal. Cuando te pones a pensar: sí es cierto, ¿a quién estoy engañando? Todas las cosas las hago delante de Dios y a Él voy a rendir cuentas. Entonces, pues ahí me pones en perspectiva, ¿no? Es un temor que me lleva más bien al arrepentimiento y a saber que Dios es un Dios que me ama y que es bueno, que se interesa por mí, y por eso me dice las cosas que me dice.
Entonces sí quiero decirte que si tú cuando recibes la palabra, si cuando recibimos la palabra y estamos haciendo algo mal, no tenemos tantito temor de Dios, que no nos da miedo, que decimos, ¿y qué? Me vale. Cuando tenemos esta actitud, estamos comportándonos exactamente como este hombre que rechazó la palabra de Dios. El rey Joacim. Y a lo mejor no estás rompiendo la Biblia, porque a lo mejor no agarraste con tu primo que te predicó y le dijiste, a ver, préstame todo. No, salte de mi casa, ¿no? A lo mejor no se la aventaste y no hice todo este pancho ahí. O a lo mejor sí. Pero en tu corazón basta con que tú lo hagas para que Dios vea que lo has rechazado. Ahora, nada más ponte a pensar en esto. Cuando tú amas a alguien y te esfuerzas por hacer lo mejor para esa persona, ponte a pensar en alguien, y le dedicas tu tiempo, tu trabajo, tus recursos, lo atiendes lo mejor posible a esa persona, con tal de simplemente verlo bien a esa persona o verla bien, y que llegues con todo eso y te diga, largo de aquí, no me importa, no me hables. ¿Qué sentirías en tu corazón? Yo estoy seguro que al menos una vez en tu vida a lo mejor has sentido algo así parecido. Se siente horrible ser rechazado por alguien cuando tú amas a esa persona. ¿Sabes cómo se siente Dios? Creo que esto es tal vez un poco de lo que podríamos conocer del corazón de Dios. Él nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados en la cruz. Y viene con lo más preciado que nos ha dado, la vida de su Hijo. Y viene a ofrecernos el perdón, su amor, su cuidado, y que le digamos, ¿sabes qué? Al fuego, quítate de mi vista, no te soporto. Eso es precisamente lo que hacemos. ¿Y cómo se sentirá Dios que nos ama y que nos ha dado todo el ser rechazado? Ahora no te lo digo para que digas, ay, sí, siento que mala, soy lo peor. Pues sí, en cierto sentido sí, pero, y sí lo somos, la verdad, ¿no? Pero más bien tiene el sentido de darte cuenta que tienes un papá que te ama, un Señor, un Dios que realmente te ama. Hace unos días, siempre tenemos a nuestro pisacayos, o cómo se puede decir, nuestro talón de Aquiles, ¿no? Una persona que cuando nos las topamos, sabes que no te va a decir lo que tú quieres escuchar. Bravo, qué bien lo hiciste, no, eres lo máximo, qué padre, qué increíble, qué padre que vas bien en el Señor. Siempre tenemos una persona que llegamos y, a ver, ¿por qué tan tarde? A ver, ¿a qué hora llegaste? A ver, ¿qué hiciste con esto? Y tú dices, bueno, ya, ¿no? Pero sabes que, como dice la palabra, fieles son las heridas del que ama, ¿no? A fin de cuentas, ese tipo de personas son como el Señor, que te lo dicen porque te aman. Y cuando tú te das cuenta que lo hacen porque te aman, son los consejos que más te acuerdas en toda tu vida, ¿no? Igual yo creo que Dios quiere que su palabra sea recibida así como el consejo que Él anhela que escuchemos para nuestro bien, para sacarnos de ahí, del hoyo, ¿no? Bueno, otra cosa que también podemos ver es que, así como, entonces, como este hombre rechazó la palabra, nosotros podríamos llegar a rechazarla. Pero espérate, espérame, sí. Te decía que la palabra debe ser recibida con temor, pero también debemos rasgar nuestros vestidos, como dice el verso número 24. La idea no es agarrar y decir, ¿no? Órale, se me cayó mi corazón. Hablando de Dios te ama. Lo que tenemos que hacer cuando escuchamos algo que no nos gustó, pero que es verdad, es rasgar nuestro corazón. Por supuesto que es una metáfora, ¿no? Pero todos la entendemos, ¿no? Cuando estás arrepentido, estás doliéndote por lo mal que has hecho, es venir al Señor y llorar y pedirle perdón. Señor, sí duele lo que me has dicho, porque es verdad lo que me has dicho, Señor. Hay una canción que en mis épocas más oscuras como cristiano, no te digo así como incrédulo, como cristiano, hay una canción de que dice,
No te la voy a cantar, para esta Ari o esta Nadia, no sé. Dice, rasgo mi corazón y me aferro a tu presencia. No sé si la he escuchado, pero bueno, dice así, vuelve tu rostro a mí, ¿no? Bueno, si alguien se la sabe ahí, luego nos las pasa, ¿no? Pero el punto es que yo me acuerdo tanto de esta frase porque cuando yo estaba haciendo cosas que no estaban muy bien, que digamos, ¿no? Siempre me acuerdo que ponía el disco y me sentía súper mal. Porque decía, me estás diciendo que rasgue mi corazón y me siento muy mal, pero no dejo de hacer lo malo. Y no llegué al punto de a lo mejor rasgar la palabra o de rechazar la palabra, pero bueno, de alguna manera sí lo estaba haciendo porque no estaba obedeciendo del todo, ¿no? Fue hasta que de plano ya tomé pasos de arrepentimiento y empecé a confesar mis cosas, que fue que en verdad sentí eso. Estoy roto, Dios. No puedo más, estoy haciendo lo que está mal. Y pues tuve que ser sincero con el Señor, aquí está, ¿no? Y tuve que hablar con mis pastores y hablar con un chorro de personas y decirles, pasó esto, y yo, ¿no? Fue muy, muy difícil. Y así pasa seguido cuando uno se da cuenta de lo malo que uno está haciendo o de lo malo que uno es, ¿no? Pero este texto nos invita a eso. Si sabes que hay algo malo en tu vida, rasga tu corazón. No estés intentando descalificar a Dios, eliminar sus mensajes que te está diciendo, rechazar su palabra, cosas así, no tiene caso. ¿Por qué? Porque la palabra no puede ser destruida. El mensaje de Dios no va a ser destruido jamás. Pero uno, si permanece en desobediencia, uno sí podría llegar a ser juzgado. Pero uno no puede hacer nada contra la palabra, hermanos. En el Salmo 119, en el verso número 89, dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Es cierta esta palabra porque hasta el día de hoy la Biblia no ha sido destruida. Y aún en sus intentos de quemar Biblias en ciertas épocas de la historia y de romper los libros y los rollos y todo esto que se ha hecho en la historia, ¿no? La palabra continúa. Y el mensaje de Dios, a pesar del día de hoy de que ha sido descalificada y criticada y juzgada y cuestionada, la palabra sigue viva. Nadie puede, ¿por qué? Porque no son hojas de papel, la palabra de Dios es Dios hablando y Dios va a seguir hablando, ¿no? Así es que no podemos hacer nada contra la palabra va a ser siempre. Entonces, si la palabra va a permanecer siempre, el que tengo que ser quebrantado soy yo. Yo soy temporal, yo soy finito y un día Dios me va a pedir cuentas. Necesito entonces más bien entender que necesito yo venir quebrantado de corazón al Señor. Bueno, este pueblo pues no estaba haciendo esto, y menos este rey, porque habían quedado insensibles ante la palabra de Dios. Ya no sentían nada en su corazón, ¿no? O sea, les hablaba a Dios y para él era como cuchillo, ¿no? No había tantita sensibilidad a la palabra de Dios. No sé si te pasa que cuando te quemas un dedo, más sobre todo si eres papá primerizo o hijo consentido, que llegas y te casas, ¿no? Bueno, por poner ese ejemplo, o por primera vez en tu vida tienes hambre y no hay nadie que te prepare nada en la cocina, y empiezas a prepararte un taquito, ¿no? Y lo pones ahí en el comal, y tú así de, no, pues ya la puedo, ya la domino, ¿no? Ay, mamá, ya me quemé el dedo. O sea, luego pasa eso súper común. Pero pasa tantas veces que te quemas los dedos, que después ya te cortas y dices, pues, órale, sí dolió un poquito. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? ¿No? Ya ni siquiera sientes nada, ¿no? Porque se formó todo un callo. Yo tengo un primo, ¿no? Que toca el djembe. No sé si has visto a esas personas. No tienen manos, ellos tienen un callo, ¿no? Dentro de o sea, es un callo, así, la palma de su mano. Y así se vuelve el corazón. Se vuelve duro porque desde un principio no le importó lo que Dios le estaba diciendo y después ya perdió toda sensibilidad. Y así este pasaje también nos anima a eso, ¿no? Que si hay algo en tu corazón todavía que te causa vergüenza,
deja que te cause vergüenza. Si todavía hay algo que te causa dolor por lo que hiciste, deja que te cause dolor. Si todavía hay algo que te causa tristeza, deja que te contriste, que te ponga de rodillas. Porque eso significa que todavía estás a tiempo. Pero si sigues resistiendo al mensaje de Dios, va a haber un momento en el que vas a decir, ni sentí. Y ese es el más peligroso de los peligros, ¿no? Bueno, vamos aquí a continuar con nuestro texto. Entonces, en el verso número 26, quiero solamente recalcar el último punto. Dice, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amalec, a Seraías, hijo de Riel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías. Pero aquí hay un dato increíble, ¿estás de acuerdo? Dice, pero Jehová los escondió. Probablemente está haciendo referencia al verso número 19, donde fue escondido por Dios, pero a través de algunos principales que eran piadosos. Dentro de ellos, por ejemplo, ahí se cita en el verso 25 a Elnatán, Delaía y Gemarías, que aún todavía le dijeron al rey, no quemes el ro, no. Estos hombres todavía tenían sensibilidad de la palabra, al menos probablemente ellos influyeron en esconder a Baruc y a Jeremías, ¿no? Pero fue a través de personas que amaban a Dios. Pero el punto es que dice el texto que fue Dios. ¿Y qué puedo entender de esto? Si te quieres poner en los zapatos de Jeremías o de Baruc, yo creo que sería muy bueno, está bien, ponte en zapatos de Jeremías y Baruc, pero date cuenta que si te vas a poner en los zapatos de Jeremías y Baruc es porque estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Estás siendo un cristiano pues obediente, ¿no? Pero como cristianos, a la hora de poder anunciar la palabra a otros, lo que nos enseña aquí es que Dios nos va a esconder. Porque hablarle la neta del planeta a una persona sí te expone a veces como persona. A que, pues ya sabes, ¿no? Desde simplemente te ignoran, te hacen groserías o ya vienen cosas más frontales y más fuertes, ¿no? Y te expones a toda esta clase de cosas. Nada más con los niños, ¿no? Con los chiquitos que le dices, no hagas esto, no quiero, tú, tonto, yo, bueno, y así. Y o sea, ya sabes desde que dices, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿No? Sabes que si se lo dices, te van a hacer caras, se van a revolcar, van a reaccionar de maneras inimaginables, ¿no? Y tienes que tomar la decisión, ¿voy a hacer la voluntad de Dios o no voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Le voy a decir o no le voy a decir? ¿No? Pero si le vas a decir, si vas a obedecer al Señor, Dios te va a guardar. Es una de las cosas que vemos, ¿no? Entonces está increíble, ¿no? A veces no es tarea fácil poder hablar con un hermano que no está bien, que no está haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. No es tarea fácil. Y vamos a ser perseguidos por hablar la verdad, pero Dios nos cuida. Esa es la realidad, ¿no? Y debemos de confiar en eso. Dios nos va a guardar de lo que podremos llegar a pasar, ¿no? Ahora quiero que veas esto no como un absoluto, sino como un principio. Porque es cierto que en la historia han habido personas que por hacer lo correcto fueron expuestas al martirio y hasta la muerte, ¿no? Y no significa que Dios no los estuviera protegiendo, Dios los estaba protegiendo. Pero también en su soberanía y en su amor decidió ya guardarlos para siempre, pero en el hogar celestial, ¿no? Pero hay veces en que sí nos va a tocar padecer por causa de Cristo. ¿Cuántos mártires hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Entonces no lo veas como un absoluto, sino más bien es un principio general en la palabra, ¿no? Por lo general nos ha guardado. Realmente los mártires en la historia de la iglesia, aunque han sido muchos, no son tantos comparados a todos los que hemos creído y somos partes del pueblo de Dios. No sé, será el 3% en la historia, 2%, 1%, no sé cuándo, es muy poco realmente. Como mártires, ¿no? Que mueran como mártires. Entonces, mi punto es, en lo general Dios nos va a cuidar. Y si permitiera algo que dijera, no, pues sí le voy a permitir que lo encarcelen o que le den azotes o cualquier otra cosa peor, ¿no? Familia, ¿qué importa? ¿No? Porque a fin de cuentas, si dice aquí que de todas maneras Dios está por nosotros, aunque nos lleguen a quitar la vida, como dice ahí el Nuevo Testamento, no nos pueden matar el alma, ¿no?
vamos a estar con el Señor por fin, ¿no? Así es que seamos valientes, es la idea. Y también otra cosa también, para hablar de Cristo en semejante circunstancia de peligro, necesitamos pedirle al Señor de nuevo. En todo Hechos nos habla de varios ejemplos de cómo cuando los discípulos eran perseguidos, ellos no decían, Dios, escóndenos. Lo que decían es, no, Dios, danos de nuevo para seguir hablando de tu nombre a pesar de todas estas cosas. Entonces, algo que puedo pedir yo si estoy siendo como perseguido, padeciendo algo por hablar la verdad, es pide al Señor de nuevo para que sigas haciéndolo, no te detengas, ¿no? Bueno, vamos al verso número 27. Dice así: y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, chécate esto, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las primeras palabras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él? Diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. ¿Leímos bien? ¿No? Porque de repente uno podría pensar, ya sé lo que le va a decir Dios. Mándale decir al rey que va a morir por todos sus pecados y no va a haber perdón o algo así, ¿no? Pero lo que le dice es asombroso. Le dice, ve, otra vez escribe las cosas y otra vez mándaselas. Sabiendo que de por sí ya los habían amenazado de muerte. Y vas y lo haces y le dices. Es bien sencillo, familia. Cuando una persona no te escucha y te rechaza, ¿qué tienes que hacer? Vuélvele a decir, ¿no? Por eso dice, dile a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Dile, porque tú no sabes en qué momento va a quebrantar Dios su corazón. Y me muestra algo de Dios, el carácter de Dios, ¿no? Mi carácter es, ¿me rechazó? ¿Se atrevió? Sí, órale, la ley del hielo, papá, ¿no? Y no le vuelvo a hablar en toda mi vida, y que si quiere venir que me ruegue. Esa es mi actitud. Y el Señor es tan distinto a nosotros. Es que no, dile otra vez. De plano se pasa de bueno Dios. Se pasa de bueno. Y aquí lo vemos, cómo es Dios tan bueno que tú dices, no quiero escucharte. No te preocupes, mi hijo, te voy a volver a decir todo lo que necesites hasta que me escuches. Gloria a Dios. Si tienes preocupación por alguien que no ha creído en Cristo, no se ha arrepentido de su pecado, y estás así como, ¿cuándo lo va a hacer, Dios? No te preocupes. Yo sé que amas a esa persona, pero Dios la ama más. Y Dios se preocupa más. Y Dios le va a insistir. Ni te preocupes. Pero si en ti está el decirle, dile. No sabemos cuándo va a ser su último día. Y nosotros podemos servirle al Señor mientras podamos. Bueno, ahora en el verso dice 29. El 30, ¿no? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre todos los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Entonces, sí le manda a dar la palabra, pero también les dice, pero también va a haber una consecuencia, ¿no? La consecuencia es el cautiverio. Entonces, ya se lo está anticipando, va a haber un cautiverio. Y respecto al rey Joacim, que es el que quemó el rollo, le dice, no vas a tener quien se siente sobre el trono de David. O sea, ¿qué significaba esto? Un descendiente que reinara después de él. Ahora, chécate, esto es importante. Este pasaje no significa que un rey, que un hijo de él no fuera a sentarse en el trono, sino que a lo que se refiere es que no permanecería reinando. ¿Por qué lo podemos entender de esta manera? Porque más adelante, este rey Joacim tuvo un hijo llamado, ¿te acuerdas de él? Joaquín. Joaquín fue su hijo. Y su hijo sí fue rey y estuvo reinando, pero solamente 3 meses. Y después de 3 meses fue deportado, fue capturado y fue deportado a Babilonia.
Entonces, ¿cómo debemos entender este texto del verso 30? Que no permanecería reinando. Eso es como lo debemos entender. Y se cumplió la palabra del Señor porque así sucedió con Joaquín. Ahora, dice un comentarista, 3 meses no es como para decir, wow, ¿cuánto permaneció en el reinado? No, realmente fue muy pasajero, nada más se sentó en el trono, ¿no? Se durmió unos cuantos días en la cama real y después fue deportado. O sea, no tuvo ninguna relevancia política ni nada. Y dice ahí que los iba a castigar y habla de cautiverio, pero me encanta porque, chécate lo que dice, voy a castigar su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos. Me encantan las sutilezas de la Biblia, ¿no? Porque en esta parte lo que da a notar el escritor es que Dios no lo está castigando a él porque lo odia a él, sino que lo que aborrece es su pecado. Y lo que está diciendo es, voy a castigar su maldad, porque lo que hay que corregir es eso, su pecado. Eso que está allá adentro es lo que hace afectar a su familia, a su vida y a todos los demás, y necesita ser limpiado. Entonces me encanta porque cuando Dios nos corrige, no es que nos esté dando un castigo a nosotros porque Dios nos odie o algo así, ¿no? Sino porque hay maldad en nosotros, y esa maldad nos está perjudicando, está destruyendo nuestra vida, está destruyendo a los demás y necesita ser quitada. Y Dios por eso lo hace, voy a castigar esa maldad, voy a limpiar, voy a corregir. Bueno, también dice aquí que una de las razones fue porque no escucharon, ¿no? Lo que vimos, no escucharon la palabra de Dios. Ya vimos cómo quemó y cortó el rollo. Y al final, en el verso 32, bueno, con esto vamos a terminar en esta noche. Dice, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba. Ahora chécate esto. Un rollo no es como que vas a Maranata y te compras una Biblia. Voy a comprar otra Biblia, ¿no? Porque ¿cuánto te cuesta una Biblia? 100 pesos, ¿no? Alrededor de, ¿no? Y si a mí me la regalaron en semilla, bueno, ok, pero... O sea, no es tanto, ¿no? Comparado a la bendición que obtienes de una Biblia, ¿no? Pero no es como que vayas a decir, 100 pesos, órale, va. No, o sea, un rollo era un rollo, ¿no? ¿Cuánto costaba un rollo? ¿Quién sabe? Pero, o sea, no hacían rollos así, los ponían a la venta en cualquier tienda de la esquina, ¿no? Era todo un trabajo y todo un dineral invertido en un rollo. Pero me encanta a través de esto una cosa, que tanto Jeremías como Baruch estuvieron dispuestos a imprimir todos sus recursos en la salvación de otra persona y que no era su amigo. Yo me encanta pensar en la idea de que cómo Dios nos anima a que invirtamos nuestros recursos con tal de predicar el Evangelio, invertir nuestros recursos. No sé, nada más pienso como una idea, cómprale su Biblia, pues. Nada más ahí, creo que entre líneas nos lo sugiere un poquito, ¿no? Cómprale su Biblia. A lo mejor la va a tener ahí como 3 años ahí en el closet, pero cuando esté sacado de donde, yo creo que hasta tú lo has hecho, va a ir a leer ese libro. Hay testimonios así, ¿no? De personas que tenían su Biblia ahí arrumbada, ¿no? O en un cuarto de hotel encontraron una Biblia y de pronto en su desesperación la abrieron y escucharon la palabra de Dios. Tú dásela. Tú dásela nada más. Ok, pero entonces dice que obedecieron a Dios, ¿no? Jeremías y Baruch obedecieron a Dios. Ahora imagínate, Jeremías estaba ahí en su casa, ¿no? Escribiendo todas las cosas junto con Baruch y le dice a Baruch, vas papá. Y Baruch así de, no, otra vez, ¿no? No, bueno, no fue así, pero imagínate la tensión de Baruch, ¿no? Así de, ya me estaban agarrando allá y me iban a meter a la cárcel o me iban a matar, que otra vez voy. Sí, es que predicar a otros implica morir a ti mismo, completamente. De una manera espiritual implica morir a uno mismo, en que uno tiene que disponer su vida para el Señor y hacer morir lo que a uno... A mí me gustaría estar jugando ahí con mi hijo, no sé, Wii, no tengo Wii, pero me encantaría tener uno. Pero ahí me encantaría estar ahí con él jugando Wii, tomarme un cafecito, me encantaría ese tipo de cosas, me fascina. Muchas veces voy a tener que renunciar a ciertas cosas con tal de ir y hacerlo. Y es algo así, ¿no? Me encantaría, no sé, a todos nos gustaría comprarnos algo, ¿verdad que sí? Y decir, estos 100 pesos son para la funda de mi celular, una Biblia, ¿no?
O sea, voy a tener que renunciar a mí mismo con tal de bendecir a otras personas. O a lo mejor no es eso, simplemente con invitarles un cafecito y sentarme con ellos y decirle, te invité porque quiero escucharte, porque quiero dedicarte un tiempo y saber cómo estás y hablarte del amor de Jesús. A lo mejor nada más es eso. Pero todo eso implica morir a uno mismo, que siempre uno quiere vivir solamente para uno mismo. Es algo más que obvio, ¿no? Necesitamos invertir nuestros recursos para el Señor. Y en el verso 32 dice, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Me encanta que diga aquí, escribió todas las palabras del libro que quemó en el fuego. Todas las palabras. Esto, ¿sabes qué me recuerda? Que tengo que dar el evangelio completo, decirle todo completo otra vez. Es que ya se sabe el puente, Josué, ya hasta pasó Navegantes. Sí, lo pasó, pero no pasó el puente. Vuélveselo a dar. ¿Me explico? O sea, otra vez la idea de, eres pecador, pero eso te produce la muerte. Pero Jesús pagó por tus pecados y tienes que creer y entonces te va a dar vida eterna. Otra vez. Es lo que tenemos que decirles todo el tiempo. Imagínate si uno como cristiano lo necesita escuchar todas las mañanas. ¿Cómo no una persona que no conoce a Jesús? ¿Verdad? Con mucha más razón. Entonces, dile todas las palabras del evangelio a las personas todo el tiempo que podamos. Y al final dice, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Ahí probablemente ya habla de otras exhortaciones. No sabemos si están en el libro de Jeremías o no, solamente se cita ese dato, ¿no? Pero entonces puedo decir una cosa para concluir. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente con todos, con todos, con todos, con todos. Muy paciente y muy amoroso. Y nos llama a seguir este mismo camino, paciencia. Porque dices, es que ya van 10 años, ya van 15 años y ya le dije el evangelio como 20 veces ya, ¿no? Pues sí, pero Dios es paciente. A mí me esperó, bueno, no puedo decir que desde bebé, a lo mejor, pero sí, 27 años para poder comenzar a creer en el Señor. ¿Cuántos años ha sido paciente contigo? ¿No? Yo diría, por lo menos sé paciente el tiempo que tuvo paciencia a ti el Señor. A lo mejor fueron 40 años, 50, 60. Hay personas que te entregan su vida a Cristo a los 80, 90 años. ¿Cómo no ser pacientes con los demás? ¿No? Paciencia significa esperar, pero no una espera pasiva, sino una espera activa. Esperar, pero mientras espero, estoy ahí poco a poco sembrando la semilla en su corazón. Y también paciencia tiene que ver con aguantar bajo de. Es decir, pues eso va a implicar aguantar muchas cosas. Aguantar muchas ofensas, aguantar muchas humillaciones, muchas críticas, muchas murmuraciones, muchos desprecios, mucho de eso. Pero Dios es paciente. Entonces nos llama a otra vez a seguir su ejemplo el Señor. Y bueno, entonces, por último quiero decir nada más un último punto. Aquí en Semilla leemos las cosas del Señor todo el tiempo, ¿verdad? Y si Dios nos permite, las seguiremos leyendo, ¿verdad? Porque es lo que nos enseña a nosotros, a convertirnos en nuestro pecado. ¿Sabes por qué las tenemos que decir siempre? Y casi siempre son las mismas cosas. Porque aunque las escuchamos muchas veces, piensa en cuántas cosas siguen aún ahí en tu vida que no te has arrepentido. Por eso. Porque todavía no se te quita el odio, porque todavía no se te quita la ira, porque todavía no se te quita la envidia, porque todavía no se te quita la falta de fe, porque todavía no se te quita el egoísmo, el orgullo. Por eso. Bueno, o sea, yo también me incluyo, por supuesto, ¿no? Pero es eso. Por eso, ¿no? Y no vamos a dejar de tener maldad en nuestro corazón hasta que el Señor nos llame. Entonces es una labor que tiene que ser todo el tiempo. Entendamos esto, familia. No estamos aquí porque tengamos algo bueno.
Necesitamos entender que somos unos miserables. Como Pablo decía, somos unos miserables por lo que somos delante de Dios. No estamos haciendo las cosas bien, familia. Mira, un día en un discipulado estábamos viendo un libro que se llama Siervos para su Gloria, y hablaba de un capítulo parecido, y dijimos simplemente un comentario. No, yo sé que vino del Señor, la verdad, porque me edificó mucho, la verdad, pero básicamente consiste en, cuando una persona está lejos de Dios, realmente uno, pues a lo mejor tiene una concepción de ese tamaño de Dios, y piensas que lo que estás haciendo no es tan grave, ¿no? Porque estás lejos de Dios. Y te sientes bien, estoy haciendo las cosas bien, ahí voy, me está saliendo todo bien, pero conforme te vas acercando a Dios te das cuenta que Él es mucho más perfecto y santo de lo que tú jamás llegaste a imaginar. Y por otra parte, que tú eres más vil y más horrible y más detestable de lo que pensabas, comparado con la santidad tan tremenda y tan grande que tiene Dios. Es la real perspectiva de las cosas. Como cristianos, no sé si te has sentido alguna vez así, que cada vez que pasan los años en tu vida cristiana te sientes peor. Pues es que lo somos, familia. Nada más que antes no te habían abierto los ojos, y cuando lo empiezas a conocer te das cuenta que eres la escoria, lo peor, lo más vil, lo más menospreciado, hasta llegas al punto de decir, no sé por qué me amaste. Pero el otro lado de la moneda es, pero te amó, aunque eres lo peor, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Todo eso Él lo sabe, y aún así nos amó entregando a su Hijo por nosotros. Y necesitamos entender eso. Si yo sé que soy un vil y menospreciado y todo eso, también sé que necesito entonces la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Oramos para terminar? Padre, gracias por tu palabra en esta noche, Señor, que nos estás dando a nosotros, Señor. Constantemente nos hablas, Señor, y eres hermoso porque nos adviertes de los peligros que hay en el pecado, y que nuestro corazón es bien terco y necio y todo el tiempo se quiere ir hacia allá, Dios. Gracias, porque si no fuera por tu bendita palabra, Señor, estaríamos perdidos completamente, Dios. Queremos pedirte que nos abran nuestros ojos para poder ver nuestra condición y nuestra necesidad de esto, de arrepentimiento de nuestras vidas, Señor. Y que podamos no evadir tu palabra, ni rechazarla, ni intentar deshacernos de ella, Señor, sino todo lo contrario, que venga, que nos contriste, que nos quebrante, Dios, que podamos rasgar nuestros corazones, que tengamos temor de ti, que podamos vivir una vida distinta, Señor. Y también, Señor, ayúdanos a ser pacientes con aquellos con quienes tenemos que ser pacientes cuando les hablamos del Evangelio, así como tú lo eres con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.